por eso también he dado un paso al costado en la Teletón para que pueda entrar una nueva generación, pues estamos ya en el año 46. Teletón es de Estados Unidos con H, Teletón. Yo lo único que hice es... Último minuto. Lo que muchos temían, por fin sucedió. Don Francisco rompe el silencio y lanza una bomba que sacude los cimientos de la televisión hispana. Yo no tuve nada que ver con la Teletón. Sí, como lo oyes. El rostro que por décadas encabezó uno de los eventos benéficos más grandes de Latinoamérica, ahora lo niega todo. Está tratando de huir de una verdad incómoda. O ha sido víctima de una red de engaños mucho más oscura de lo que imaginamos. Hoy en LZ Documental, destapamos los secretos, las traiciones y las contradicciones que podrían destruir el legado de Mario Kreutzberger, el hombre que alguna vez fue símbolo de esperanza. Así que activa la campanita, suscríbete, dale like y comparte este video, porque lo que estás a punto de descubrir, te dejará sin palabras. Comenzamos. Durante décadas, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, fue mucho más que un simple conductor de televisión. Fue un ícono, un símbolo de unidad, el rostro de una de las campañas más emblemáticas en América Latina, la Teletón. Año tras año, millones de personas seguían fielmente la transmisión, lloraban, se conmovían y donaban con la esperanza de cambiar vidas. Y en el centro de todo eso, estaba él. Con su voz firme, su carisma y sus llamados apasionados, Don Francisco era la Teletón. O al menos eso creíamos. Pero el mundo mediático acaba de ser sacudido por una declaración que nadie vio venir. En una entrevista exclusiva con un medio internacional, y sin previo aviso, Don Francisco lanzó una frase que dejó congelados a periodistas, fans y críticos por igual. Yo no tuve nada que ver con la Teletón. El silencio que siguió a sus palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Era una broma, un malentendido, ¿o acaso Don Francisco estaba intentando borrar de un plumazo más de 40 años de historia? Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes explotaron. Los titulares se multiplicaron en cuestión de segundos. Miles de usuarios comenzaron a compartir viejos clips donde Don Francisco aparecía emocionado, casi con lágrimas en los ojos, suplicando donaciones, abrazando niños, y cerrando las transmisiones con mensajes de esperanza. Entonces, ¿cómo es posible que ahora lo niegue todo? Lo más alarmante fue el tono frío y calculado con el que pronunció esas palabras. No parecía nervioso, no parecía confundido. Estaba seguro de lo que decía. Como si esa frase hubiese estado guardada por años, esperando el momento exacto para ser lanzada. Y ese momento, evidentemente, había llegado. ¿Qué motivó a Don Francisco a distanciarse de un evento con el que su nombre está prácticamente fundido? Fuentes cercanas aseguran que el conductor chileno habría recibido advertencias legales sobre investigaciones financieras relacionadas con la administración de la Teletón. Se habla de auditorías, de cifras que no cuadran, de manejos turbios de los fondos recaudados. Y, según varios periodistas, la orden fue clara: aléjate mientras puedas. Pero alguien puede simplemente lavarse las manos después de ser la cara visible de un movimiento benéfico durante más de 4 décadas. El impacto emocional fue inmediato. Padres de niños beneficiados por la Teletón expresaron su confusión y dolor. Mi hijo recibió una prótesis gracias a esa campaña. Y ahora dice que no tuvo nada que ver, comentó entre lágrimas una madre desde Monterrey. Los internautas no se quedaron atrás. Nos mintió todo este tiempo. ¿Acaso todo fue una farsa mediática? ¿Dónde está la transparencia? El legado de Don Francisco comenzó a tambalearse. Aquella figura paternal que tantos admiraban, ahora se veía rodeada de dudas, acusaciones y sombras. Y no es para menos. Durante años, la Teletón fue señalada por algunos sectores como una cortina de humo para evadir impuestos, como una plataforma publicitaria disfrazada de altruismo, e incluso como una forma de manipular emocionalmente al pueblo. Pero mientras esos rumores circulaban, la presencia de Don Francisco daba confianza. Ahora que él niega toda relación, ¿qué queda de esa confianza? Los medios más importantes comenzaron a desempolvar archivos. Aparecieron fotografías de Don Francisco firmando contratos con empresas patrocinadoras, participando en reuniones privadas, decidiendo lineamientos estratégicos. Incluso hubo videos donde él mismo afirmaba: esta no es solo una campaña, es parte de mi vida. La Teletón es mi compromiso con la gente.
Entonces, ¿por qué borrarlo todo ahora? Algunos analistas consideran que esta negación no es más que un intento desesperado de protegerse ante una posible ola de demandas. La caída de la Teletón como institución podría arrastrar consigo a muchas figuras, y don Francisco, consciente del riesgo, estaría buscando limpiar su nombre a cualquier precio. Otros, más escépticos, piensan que podría tratarse de una jugada mediática, generar escándalo, acaparar atención, y luego lanzar una defensa pública que lo vuelva a posicionar como víctima de una maquinaria corrupta. Pero entre tanta especulación, una cosa es clara, el daño ya está hecho. Millones de personas que crecieron con Sábado Gigante, y que veían a don Francisco como un modelo de solidaridad, ahora lo miran con desconfianza. Su frase resonará por mucho tiempo. Yo no tuve nada que ver con la Teletón. Una frase que duele, que divide, que hace temblar a una generación entera que creyó en el poder de la televisión para cambiar el mundo. ¿Es esta la caída definitiva del gigante de la TV? ¿O estamos siendo testigos de un movimiento más grande, en el que don Francisco es tan solo una pieza sacrificable? Apenas unas horas después de la declaración explosiva de don Francisco, el mundo comenzó a temblar. La figura que había sido la cara visible de la Teletón durante más de 40 años, que había movilizado a millones de personas para apoyar causas benéficas, se distanció completamente del evento que lo consagró como el gran referente de la filantropía en América Latina. Pero las palabras no quedaron ahí. En cuestión de minutos, el universo de don Francisco comenzó a desmoronarse, y lo que parecía ser una simple defensa mediática se transformó en algo mucho más oscuro. ¿Por qué negó tener algo que ver con la Teletón cuando las pruebas documentales y los testimonios de los involucrados lo contradicen abiertamente? Todo comenzó con la filtración de documentos confidenciales que revelaban la estrecha relación de don Francisco con la Teletón mucho después de lo que él afirmó. Lo primero que salió a la luz fue un contrato firmado en 2010 entre don Francisco y las principales empresas patrocinadoras de la Teletón, en el que se especificaba su rol de supervisor y embajador principal del evento. En el acuerdo se indicaba claramente que don Francisco tenía voz y voto sobre las decisiones clave que tomaba la fundación organizadora, y que su imagen estaba ligada a la promoción de las campañas, el reclutamiento de celebridades y la gestión de los fondos. Pero lo que más sorprendió a los periodistas que tuvieron acceso a este documento fue una cláusula confidencial que ponía a don Francisco como responsable directo de los eventos que se realizaban durante las galas de la Teletón. Era evidente que su compromiso personal era mucho más profundo de lo que él estaba dispuesto a admitir públicamente. ¿Dónde queda su afirmación de que no tuvo nada que ver con la Teletón? En cuanto se filtraron estos documentos, la reacción fue inmediata. Los medios comenzaron a reconstruir los pasos de don Francisco dentro de la Teletón. Las investigaciones no se quedaron en un solo contrato. Varios empleados de la producción comenzaron a compartir testimonios que confirmaban lo que los documentos ya apuntaban. Don Francisco no solo estuvo involucrado, sino que fue una de las piezas claves en la toma de decisiones del evento. Don Francisco siempre estaba presente en las reuniones. Aunque su imagen era la más importante de la Teletón, él no se limitaba a ser solo un conductor. Estaba en el corazón de todo, aseguró un exproductor del programa. Este testimonio desmintió su declaración de que no tuvo nada que ver con la Teletón. Según la fuente, don Francisco supervisaba las negociaciones con patrocinadores, dirigía las campañas de recaudación y hasta tomaba decisiones cruciales sobre la distribución de los fondos. Lo que comenzó como una actividad benéfica, se fue transformando en un evento de gran escala empresarial, en el que don Francisco jugaba un papel protagonista. A medida que salían a la luz más documentos y testimonios, se descubrió que los roles de don Francisco en la Teletón estaban definidos de manera estratégica. Si bien su nombre estaba asociado a la causa benéfica, los contratos dejaban claro que había un interés comercial detrás de su participación. Grandes marcas, tanto locales como internacionales, pagaban sumas millonarias por asociarse con su imagen, y a cambio, don Francisco se comprometía a garantizar que sus nombres estuvieran prominentemente destacados en la transmisión. A medida que las pruebas se acumulaban, los expertos comenzaron a especular sobre una posible estrategia legal. Los documentos filtrados revelaban que, en los últimos años, había un creciente interés por parte de algunas instituciones en investigar la transparencia de la Teletón, especialmente en relación con los fondos recaudados y cómo se gestionaban.
De hecho, se había rumoreado que don Francisco fue alertado sobre una posible auditoría interna que podría haber puesto en evidencia las irregularidades que, según algunos críticos, venían marcando el evento desde su inicio. Algunos especulan que, al darse cuenta de la magnitud del escándalo que se avecinaba, don Francisco decidió tomar distancia de la Teletón para proteger su imagen. Se habla de una estrategia calculada en la que, al negarlo todo, él podría quedar como la víctima de una red de manipulación mucho más compleja, mientras el foco de atención se desviaba hacia aquellos que verdaderamente controlaban los fondos y las decisiones dentro de la organización. Pero las contradicciones en sus palabras eran evidentes. Mientras que en la entrevista original él afirmaba que no tuvo ningún tipo de relación con la Teletón, los documentos lo pintaban como uno de los arquitectos principales de la campaña. Esto generó una ola de dudas entre los seguidores más leales. ¿Era posible que don Francisco no supiera lo que realmente ocurría en los pasillos de la Teletón? ¿O su desmentido era, en realidad, una jugada para salvarse? Lo que es aún más desconcertante es que no solo los documentos apuntaban a su participación. Ex empleados de la Teletón han revelado en entrevistas exclusivas que don Francisco era conocido por ser extremadamente meticuloso con los detalles. Nada pasaba sin su aprobación. Desde la música que sonaba durante las campañas hasta los guiones de los anuncios de los patrocinadores. Todo pasaba por sus manos, comentó un exdirector de contenidos. ¿Cómo es posible que alguien tan involucrado ahora se desdiga de todo? El mismo don Francisco, que durante décadas defendió la Teletón con vehemencia, que llamó a la solidaridad de los televidentes, ahora estaba dando la espalda a todo lo que representaba. Las preguntas comenzaban a acumularse, pero las respuestas nunca llegaban. En este escenario, algunos medios de comunicación comenzaron a conectar este escándalo con otros casos de figuras públicas que, al enfrentarse a investigaciones o controversias, decidieron desvincularse de los proyectos que una vez habían defendido. Sin embargo, en el caso de don Francisco, el impacto era mucho mayor. Su imagen estaba profundamente asociada con la Teletón, y su repentino desentendimiento dejó claro que algo mucho más grande estaba en juego. El escándalo no hace más que crecer. Con cada hora que pasa, nuevos detalles emergen sobre la compleja red que rodea la Teletón y su icónica figura central, don Francisco. Tras la filtración de documentos comprometedores y las múltiples contradicciones en sus declaraciones, ahora es el turno de los ex colaboradores de don Francisco, quienes han comenzado a hablar abiertamente sobre lo que realmente ocurría detrás de las cámaras y las decisiones que tomaba el famoso conductor. ¿Cómo es posible que un hombre tan reconocido, que pasó décadas siendo el rostro de la filantropía en América Latina, ahora intente desvincularse de todo lo relacionado con la Teletón? Las respuestas a esa pregunta parecen cada vez más complicadas. Mientras el mundo entero observa con incredulidad, los testimonios de aquellos que trabajaron de cerca con don Francisco arrojan una imagen muy diferente de la figura que siempre mostró a las cámaras. Lejos de ser el hombre altruista que todos creían conocer, ahora surgen dudas sobre sus verdaderos motivos, su implicación en los aspectos más oscuros del evento, y sobre todo, sus intereses personales. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Patricia Álvarez, quien fue directora de producción en la Teletón durante más de 12 años. En una entrevista exclusiva, Patricia no dudó en señalar que don Francisco siempre tuvo una postura muy clara sobre los fondos recaudados y cómo se gestionaban. Según su relato, el conductor chileno nunca fue ajeno a las decisiones financieras que tomaba la fundación. Don Francisco nunca dejó que nadie se le escapara del control. No solo supervisaba los detalles de la transmisión, sino que se aseguraba de que las grandes marcas estuvieran comprometidas económicamente con el proyecto. Las negociaciones con los patrocinadores siempre pasaban por sus manos, y las donaciones millonarias que se recaudaban durante los eventos eran revisadas por él personalmente. Este testimonio resalta una de las mayores contradicciones en las declaraciones de don Francisco. Mientras que en su última entrevista él afirmó que no tuvo nada que ver con los aspectos financieros de la Teletón, aquellos que trabajaron a su lado durante años aseguran lo contrario. La imagen pública de don Francisco como un hombre generoso y preocupado por el bienestar de los niños parece contrastar con una realidad mucho más calculada y estratégica. Patricia Álvarez añadió que don Francisco siempre fue un hombre que sabía cómo manejar las cámaras, y su imagen estaba cuidadosamente construida para que nunca se cuestionara su papel dentro de la Teletón.
Él sabía que su nombre era la clave para movilizar a las multitudes. Pero lo que pocas personas sabían era que a espaldas del público, él tomaba decisiones que beneficiaban a las marcas que patrocinaban el evento, con acuerdos millonarios. Este relato ha dejado a más de uno perplejo, pues las implicaciones de las palabras de Álvarez son claras. Don Francisco no solo estuvo involucrado en la Teletón, sino que fue una pieza fundamental en la maquinaria financiera que movía el evento. Sin embargo, tras las filtraciones y las pruebas que ahora están saliendo a la luz, su intento de desmarcarse de todo es cada vez más incomprensible. Pero no solo los testimonios de los empleados cercanos a Don Francisco son reveladores. También los propios patrocinadores que han estado involucrados con la Teletón a lo largo de los años empiezan a hablar. Carlos Méndez, un ejecutivo de una de las marcas más grandes que ha patrocinado la Teletón, aseguró en una entrevista que Don Francisco tenía un papel clave en las negociaciones con las marcas, y que muchas de las decisiones sobre el destino de los fondos eran tomadas en conjunto con él. Don Francisco siempre estaba presente en las reuniones con nosotros. En cuanto a las cantidades de dinero que se donaban, él participaba activamente en decidir cuáles empresas serían las principales patrocinadoras y cómo se distribuiría la exposición de esas marcas en la transmisión. Todo giraba alrededor de su figura y su influencia. En ningún momento fue solo una figura simbólica. Estaba profundamente involucrado en los aspectos económicos de la Teletón. Estas declaraciones exponen una verdad incómoda que contradice las afirmaciones de Don Francisco en las que asegura no tener nada que ver con las finanzas del evento. El peso de estas declaraciones es significativo, pues los patrocinadores eran la fuente principal de los fondos que hacían posible la Teletón, y Don Francisco tenía un control considerable sobre cómo se gestionaban esas relaciones comerciales. Pero lo que está empezando a llamar más la atención es cómo Don Francisco está manejando la presión. Su desmentido público ante las acusaciones y las filtraciones no ha sido una simple defensa, sino una estrategia calculada. Muchos analistas creen que esta declaración es un intento de desvincular su imagen de cualquier posible escándalo relacionado con la administración de los fondos, especialmente cuando las investigaciones sobre la transparencia de la Teletón ya estaban tomando forma. Alguien cercano a Don Francisco, que pidió permanecer en el anonimato, reveló que el conductor chileno había recibido asesoramiento legal antes de emitir su declaración, y que había instruido a su equipo para que se enfocaran en atacar cualquier intento de vincularlo a irregularidades. La prioridad de Don Francisco es salvar su imagen, sobre todo porque el escándalo de la Teletón podría hacerle perder la reputación que ha construido a lo largo de su carrera. Este movimiento táctico ha hecho que los medios de comunicación especulen sobre el peligro legal al que Don Francisco se está enfrentando. Con la insistencia en desvincularse de cualquier responsabilidad, muchos piensan que la Teletón podría estar bajo investigación, y que su salida de la ecuación podría ser una forma de protegerse de posibles demandas o juicios relacionados con el manejo de los fondos. ¿Por qué Don Francisco ahora se niega a hablar de la Teletón? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Don Francisco está dispuesto a romper con un evento que, durante más de 4 décadas, lo consolidó como el líder de la filantropía en Latinoamérica? Lo que parece ser una estrategia de evasión no es suficiente para silenciar las voces de aquellos que fueron parte de la Teletón, y quienes aseguran que Don Francisco no fue solo una cara bonita para la campaña, sino una pieza clave en las decisiones económicas y comerciales. La batalla por la verdad sobre la Teletón se ha intensificado. El escándalo que comenzó con la declaración de Don Francisco, en la que negó cualquier involucramiento en la administración de los fondos de la Teletón, ha derivado en un tsunami de reacciones que amenaza con destruir su legado. La figura que durante años fue sinónimo de generosidad y altruismo en Latinoamérica, ahora se encuentra en el centro de una tormenta mediática de la que parece difícil escapar. Las declaraciones explosivas, las filtraciones de documentos secretos y los testimonios de personas cercanas a la producción han arrojado luz sobre un lado oscuro de la Teletón que pocos conocían. En cada capítulo de esta saga, la verdad parece más distante, y la imagen de Don Francisco como el salvador de la infancia latina se desmorona rápidamente. La imagen pública de Don Francisco siempre ha sido cuidadosamente construida. Durante años, el conductor chileno ha sido venerado como un héroe de la filantropía, pero las recientes revelaciones están comenzando a pintar un cuadro completamente diferente.
El mismo hombre que una vez llevó a miles de personas a donar para los niños más necesitados, ahora enfrenta acusaciones de manipulación, manejo de fondos cuestionables y una estrategia de ocultamiento que podría poner fin a su carrera. Uno de los aspectos más sorprendentes de este escándalo ha sido descubrir cómo Don Francisco, a lo largo de los años, se convirtió en un hombre de negocios que sabía perfectamente cómo hacer que las empresas se involucraran en la Teletón, no solo por su compromiso con la causa, sino por los beneficios que recibían a cambio. De acuerdo con los ex colaboradores y patrocinadores, las relaciones comerciales durante la Teletón eran mucho más complejas de lo que se había mostrado al público. En una filtración reciente, un alto ejecutivo de una marca patrocinadora reveló detalles sobre los acuerdos detrás de escena. Don Francisco siempre fue muy claro en cuanto a lo que necesitaba de nosotros. No solo se trataba de donar dinero. Se trataba de asegurarse de que nuestra marca estuviera bien posicionada durante la transmisión, que tuviéramos espacios de publicidad exclusivos y, sobre todo, que las donaciones fueran vistas como un gesto noble. Este tipo de declaraciones deja claro que, lejos de ser una figura desinteresada, Don Francisco estaba profundamente involucrado en los aspectos comerciales del evento. Las marcas no solo patrocinaban la Teletón, sino que también sacaban provecho de su exposición masiva. Los términos de los acuerdos no se limitaban a simples donaciones, sino que también incluían compromisos publicitarios y comerciales que garantizaban a las empresas grandes beneficios a cambio de su apoyo financiero. La creciente presión de los medios de comunicación y la opinión pública ha sido implacable. Los seguidores de la Teletón, aquellos que durante años creyeron ciegamente en la causa, se sienten traicionados por la falta de transparencia en la gestión de los fondos y por las declaraciones de Don Francisco, que parecen más una estrategia de evasión que una disculpa sincera. El silencio de la Fundación Teletón ante las acusaciones solo ha alimentado las sospechas de que algo mucho más grande está en juego. Los medios se han inundado de preguntas sin respuesta y de especulaciones sobre la verdad detrás de los fondos. ¿Realmente se destinaron todas las donaciones a la causa? ¿O hubo personas detrás de la Teletón que manipularon el dinero con fines privados? Las redes sociales han sido el campo de batalla donde la figura de Don Francisco ha sido desgarrada públicamente. Los usuarios de plataformas como Twitter y Facebook no han tardado en compartir sus opiniones, y muchas de ellas van más allá de la simple decepción. Algunos fanáticos, personas que creyeron en la misión de la Teletón durante décadas, han comenzado a desafiar la figura de Don Francisco y a exigir respuestas. Pero el impacto de este escándalo no solo se limita a la Teletón. Don Francisco ha construido su carrera durante más de 50 años en los medios, y ahora se enfrenta a la posibilidad de que todo su legado quede empañado por la sombra de la corrupción y el engaño. ¿Es posible que este escándalo acabe con la carrera de un hombre que fue sinónimo de éxito? La respuesta parece ser sí, a medida que las pruebas continúan saliendo a la luz. El miedo al daño irreversible ha llevado a muchos a pensar que Don Francisco podría desaparecer de los medios para siempre. Las críticas en su contra son implacables, y las oportunidades de trabajo en la televisión podrían cerrarse. Incluso las televisoras que alguna vez lo vieron como su estrella más brillante, ahora podrían pensar dos veces antes de asociarse con alguien que se encuentra en medio de un escándalo tan grande. Don Francisco ha intentado defenderse de todas las acusaciones. En su última aparición pública, insistió en que nunca tuvo acceso a los fondos de la Teletón y que sus decisiones siempre fueron tomadas en consenso con el equipo de trabajo. Sin embargo, sus palabras suenan cada vez más vacías frente a la evidencia que lo contradice. Su defensa de que simplemente era la cara visible de la campaña parece un intento desesperado por eludir responsabilidades. Aunque sigue insistiendo en su buena fe, la falta de pruebas concretas que respalden su versión ha dejado la sensación de que está ocultando algo más grande. Además, sus asesores legales están trabajando arduamente para que el caso no escale a instancias judiciales, pero el daño a su imagen es irreparable. Mientras más declara, más cuestionamientos surgen. En una reciente entrevista a un canal de televisión, los periodistas lo acorralaron con preguntas incisivas sobre sus implicaciones en las decisiones económicas de la Teletón, y las respuestas de Don Francisco fueron visiblemente evasivas. Hoy, la figura de Don Francisco está al borde del colapso.
El hombre que construyó su imperio de la mano de la Teletón y que se convirtió en un ícono de la televisión latinoamericana, ahora se enfrenta a una crisis existencial que podría marcar el final de su carrera. Las repercusiones de este escándalo podrían ser más profundas de lo que parece. El tiempo ha pasado y la situación de Don Francisco se ha convertido en un terremoto mediático que sacude las estructuras de la televisión y la filantropía en Latinoamérica. El escándalo que comenzó con la negación del conductor chileno sobre su responsabilidad en los fondos de la Teletón ha tomado un rumbo inesperado. No solo se ha enfrentado a las críticas de los medios y la opinión pública, sino que ahora parece estar al borde de una crisis legal que podría destruir por completo su legado. En este último capítulo de nuestra serie, exploramos los efectos devastadores que las revelaciones sobre la Teletón han tenido sobre Don Francisco, un hombre que, por décadas, fue visto como un ícono de la caridad. ¿Qué nos espera ahora? Se avecina un juicio. Los próximos movimientos de Don Francisco serán decisivos, y su futuro en la televisión está en juego. Durante años, Don Francisco fue considerado el gran benefactor de la Teletón, el hombre que, con su carisma y dedicación, movilizó a millones de personas para hacer una diferencia en la vida de los niños. Sin embargo, las revelaciones sobre los oscuros manejos de los fondos de la Teletón han cambiado radicalmente esa imagen. La audiencia, que en algún momento lo vio como un salvador, ahora se siente traicionada. El juicio público al que está siendo sometido es implacable. Las redes sociales han sido el principal escenario donde las críticas se han desbordado. Los usuarios no solo cuestionan sus acciones durante la Teletón, sino que también se han armado de documentos y testimonios filtrados que apuntan a un entramado de irregularidades en la gestión de los fondos. Los mismos seguidores que una vez creyeron en la nobleza de la Teletón ahora se sienten engañados por lo que parece un gran fraude. Los medios de comunicación tampoco han sido nada indulgentes. En los programas de televisión y en los noticieros, la figura de Don Francisco ha sido desmenuzada. Los informes sobre su involucramiento en los detalles financieros de la Teletón han sido acompañados de declaraciones de expertos legales que aseguran que si la justicia decidiera actuar, podría enfrentarse a graves consecuencias legales. La posibilidad de que Don Francisco enfrente consecuencias legales es una realidad cada vez más palpable. Si bien hasta ahora no ha sido formalmente acusado de ningún crimen, los abogados de la Fundación Teletón no han dejado de hacer hincapié en que la falta de transparencia en el manejo de los fondos podría derivar en un juicio por fraude. Las denuncias por manejo indebido de donaciones, por desvío de dinero y por la involucración de empresas en contratos opacos, han puesto a la Fundación en el centro de la tormenta. Lo más alarmante para Don Francisco es que, en medio de las investigaciones, varios ex colaboradores de la Teletón han comenzado a hablar públicamente. Estas personas, que en su momento estaban comprometidas con la causa, ahora acusan a los directivos de la Fundación, incluida la figura de Don Francisco, de haber utilizado la Teletón como un vehículo para intereses privados. La presión sobre el conductor es enorme, y las pruebas siguen saliendo a la luz. Uno de los casos más impactantes ha sido el testimonio de un ex gerente de la Teletón, quien reveló que Don Francisco estuvo involucrado personalmente en varias decisiones que afectaron la distribución de los fondos. Según esta fuente, la planificación de los contratos con empresas patrocinadoras fue orquestada por Don Francisco y su equipo, priorizando los beneficios comerciales por encima de la causa benéfica. Esta declaración no solo ha agitado a los medios, sino que también ha puesto a Don Francisco contra las cuerdas. En medio de todo este caos, Don Francisco ha intentado defender su imagen. En diversas entrevistas, ha insistido en que su papel en la Teletón siempre fue el de un portavoz y que las decisiones económicas nunca fueron de su responsabilidad. Pero cada vez que habla, su versión parece menos creíble. Don Francisco ha manifestado en varias ocasiones que los fondos recaudados eran manejados por un equipo de profesionales y que él solo se encargaba de hacer un llamado a la solidaridad. Sin embargo, estas declaraciones han sido ampliamente cuestionadas. Los periodistas lo acusan de haber sobrevivido a costa del sufrimiento de los más vulnerables, mientras que él, aparentemente, se enriquecía gracias a la visibilidad que le otorgaba la Teletón. A medida que los detalles salen a la luz, parece cada vez más claro que Don Francisco tenía un control absoluto sobre las decisiones estratégicas, y que sus intenciones no siempre fueron tan altruistas como se pensaba.
La historia de Don Francisco, como un hombre de caridad, está dando paso a un relato de mentiras y manipulaciones. El hombre que fue considerado un líder en el mundo de la filantropía ahora se ve envuelto en un escándalo monumental que podría marcar el final de su carrera. ¿Es este el fin de Don Francisco como lo conocíamos? Las empresas patrocinadoras de la Teletón, que en su momento fueron tan generosas, ahora se desvinculan públicamente de la causa. Varias de ellas han expresado su desaprobación ante los recientes eventos y, en algunos casos, incluso han detenido sus contribuciones a la fundación. La credibilidad de Don Francisco como una figura confiable se ha desvanecido ante los ojos del público. Lo que parecía ser una campaña benéfica que unía a Latinoamérica en nombre de los niños más necesitados, ahora es vista como una estrategia de manipulación a gran escala, y la responsabilidad recae sobre aquellos que encabezaron la Teletón, entre ellos, Don Francisco. Aunque él sigue insistiendo en su inocencia, las pruebas, los testimonios y las investigaciones son cada vez más contundentes. Mientras el escándalo sigue en auge, la pregunta es inevitable: ¿qué le depara el futuro a Don Francisco? Con su imagen pública destrozada y una creciente desconfianza entre el público, las puertas de la televisión podrían cerrarse para él, y las posibilidades de un regreso triunfal parecen cada vez más remotas. Pero tal vez lo peor no sea el final de su carrera televisiva. Don Francisco ha sido un referente para millones de personas a lo largo de los años, y el daño a su legado personal será quizás lo más doloroso. ¿Cómo se puede reparar la confianza perdida? Este escándalo ha dejado una marca que será difícil de borrar. Escándalo que ha sacudido a Latinoamérica, Don Francisco y la Teletón. ¿Será este el fin de su legado como el ícono de la filantropía? ¿O podrá defender su nombre frente a los serios cuestionamientos que se han hecho sobre su implicación en la Teletón? La verdad sigue siendo un misterio, pero lo que está claro es que la historia de Don Francisco ha cambiado para siempre. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Don Francisco es culpable o que está siendo injustamente señalado? Deja tu comentario aquí abajo, porque tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras investigaciones más impactantes. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Suscríbete a LZ Documental para seguir descubriendo las historias más sorprendentes de la televisión y los personajes que marcaron la historia de Latinoamérica. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de LZ Documental.